Bienvenidos estudiantes de tercero básico. Hoy veremos cómo la cultura de la antigua Roma enfrentaron de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Comencemos. Antigua Roma. Roma. Los antiguos romanos creían que Roma había sido fundada por dos hermanos llamados Rómulo y Remo, hijos de Marte, el dios de la guerra. Pero actualmente se conoce que Roma nació en el año 753 a.C. en el centro de Italia. Edificios importantes de Roma. Coliseo. El Coliseo era un lugar donde luchaban combatientes especialmente entrenados, llamados gladiadores. Peleaban unos contra otros o con animales salvajes. Teatro. Los romanos veían pantomimas con música y danza, además de ver obras cómicas llamadas mimos. Foro. Era la parte de la ciudad más concurrida. Allí estaban los edificios de gobierno, como la basílica o ayuntamiento. También estaban los comercios y el mercado donde la gente compraba y vendía. Los dioses importantes, como Júpiter, tenían templos erigidos en el centro de la ciudad. La familia romana. En los tiempos romanos, una familia significaba un hogar que incluía esclavos, sirvientes, padres e hijos. El matrimonio tenía un importante efecto en la vida de las mujeres. En los tiempos antiguos, cuando una mujer joven se casaba, tenía que dejar su propia familia y unirse a la de su marido. Esto significaba que debía vivir de acuerdo con las reglas del nuevo pater familias, lo que quiere decir el jefe de la familia. El jefe de la familia a menudo era el padre. Era conocido como el pater familias. Tenía poder total sobre los miembros de la familia. Tenía los derechos de venderlos como esclavos y de matarlos. Los hijos solo eran pater familias cuando el padre moría. Se pensaba que los dioses del hogar cuidaban de cada familia. El jefe del hogar era protegido por un espíritu llamado Genius. A las esposas las cuidaba Juno. Los penates cuidaban la comida y los lares protegían el hogar. Se mantenían pequeñas estatuas de estos dioses en un santuario de la casa, donde la familia les hacía ofrendas. Los niños y niñas romanos hacían sus propias ofrendas a los dioses del hogar. Cuando las niñas se comprometían en matrimonio, dejaban sus muñecas en el santuario como señal de que ya eran adultas. Cuando los jóvenes eran afeitados por primera vez, ofrecían un poco de su pelo a los dioses como señal de que ya eran hombres. El divorcio era común entre los romanos ricos. Un marido podía divorciarse de su esposa si no había niños o si él deseaba casarse con otra mujer, pero las mujeres no tenían el derecho de divorciarse de sus maridos. Las esposas eran responsables de la marcha del hogar, de dirigir a los esclavos y del cuidado de los niños. También hilaban lana para hacer ropa. Lo que le debemos a la antigua Roma. Seguramente has escuchado que la ciudad de Roma es la capital de Italia. El Papa, jefe de la Iglesia Católica Romana, suele aparecer en televisión, en la Gran Basílica de San Pedro, ubicada en Roma. ¿Has escuchado al Papa hablando en latín? Esta es lo que se denomina una lengua muerta, porque ya no se utiliza en ninguna parte. Sin embargo, alguna vez fue el idioma usado por los antiguos romanos, a lo largo de todo su imperio. Por ello, es que muchas lenguas habladas hoy en día en Europa y América derivan del latín. Los países hispánicos como Chile y todos los países de América Central y América del Sur son llamados latinoamericanos. Esto se debe a que el español y el portugués, idiomas utilizados en estos países, tienen sus raíces en la lengua latina. El francés y muchas palabras inglesas tienen también su origen en latín. Pero la lengua no fue lo único que se extendió desde Roma. Buena parte de nuestra cultura, la religión, los sistemas de gobierno, diseños de construcción, artes y leyes provienen de la antigua Roma. ¿A qué se debe tanta influencia? Pues bien, el Imperio Romano
fue tan grande que incluyó docenas de naciones actuales y duró tanto tiempo que sus ideas y hábitos echaron raíces en ellas. Así fue como un pequeño pueblo de cabañas redondas se convirtió en la ciudad de Roma, y luego cómo esta ciudad logró transformarse en la gobernante de muchas tierras en Europa, Asia y África. Diosas y dioses romanos. Los romanos no solo adoraron a Rómulo, sino a muchos otros dioses y diosas, cada uno con poderes e intereses especiales. El dios principal era Júpiter, dios de la luz, no muy distinto de Zeus, el dios griego. Neptuno era el dios del océano. Venus era la diosa de la belleza y el amor. Mercurio era el dios mensajero de los dioses. ¿Te fijas que los planetas tienen los nombres de los dioses romanos? Hermosos templos para adorar a los dioses fueron construidos a lo largo de Roma y todo el imperio. En estos templos se podían observar las enormes estatuas de los dioses. La gente les llevaba regalos como ofrendas y los sacerdotes realizaban ceremonias para mantener contentos a los dioses con el pueblo. Sociedad romana. Existían 3 tipos de personas en esta sociedad romana. Los patricios eran la clase que poseía todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y culturales. Los plebeyos era el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios. Eran simplemente personas libres. Por otro lado, los esclavos no tenían derechos y eran posesión de sus amos. Ejercitemos lo aprendido. Ahora pausa el video y busca la guía de trabajo que ya te han entregado. Actividad número 1. Lee cada pregunta y responde la alternativa correcta. Veamos un ejemplo. Número 1. Lee la siguiente oración. Lugar de entrenamiento con forma circular donde se enfrentaban los gladiadores. Esta se refiere al alternativa A, circo, B, teatro, C, anfiteatro o coliseo, D, hipódromo. La alternativa correcta es C, anfiteatro o coliseo. Ahora tú continúa con los demás. Actividad número 2. Une con una línea cada concepto con su definición. Veamos el primer concepto, coliseo. Esto se refiere, en este caso, lugar donde luchaban combatientes especialmente adiestrados, llamados gladiadores. Peleaban unos con otros o con animales salvajes. Puedes leer tu materia ya en la guía para poder relacionar cada concepto con su definición. Es todo por el momento. Que tengas una buena jornada de trabajo. Adiós.